Bienvenidos a su programa Cuando te conocí, alfarero. Es una gran bendición poder estar nuevamente con ustedes y compartirles este testimonio que exalta y engrandece el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de la vida de nuestro invitado del día de hoy. Él es el pastor José Luis Chi Dip. Acompáñenme y escuchemos esta historia. Muy buenas tardes tengan todos mis hermanos, amigos y compañeros que nos ven a través de este Face. Y realmente es un gozo, es una alegría estar aquí compartiendo un testimonio de qué forma Dios me rescató, me cambió y me transformó. Soy pastor de una iglesia Pentecostés, Cristo te salva. Nuestra iglesia se encuentra allá en la colonia San Mulá, calle 6, entre la 11. Ahí estoy pastoreando en esa iglesia. Si algún día quieren conocerlo, ahí estamos trabajando el ministerio que Dios nos ha cambiado. Quiero compartir cómo Dios me llamó a ese ministerio que Dios ha puesto en mis manos. Quiero decirles que en verdad yo crecí en el mercado. En el mercado trabajaba yo y me sostenía de mi estudio, trabajando, cargando bultos, cargando mercancía, y poco a poco allí me fui creciendo, y aparte de eso pues yo pagaba mi estudio también. Pero mis padres y mi mamacita linda, que ya no está conmigo, el Señor se lo llevó, siempre se preocupaba mucho, que ellos siempre me hablaban de las cosas de Dios. Pero los jóvenes hoy a veces no queremos escuchar la voz de papá, de mamá, y a veces escuchan más los amigos, y a veces los amigos los llevan a un camino tremendamente. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios te conduce a una vida eterna. Era un joven como cualquiera de ustedes que hoy les gusta el mundo, les gusta divertirse en las cosas. Recuerdo yo que yo tenía mi máquina, mi moto. A mí me encantaba mucho la moto. Yo corría mucho con la moto. Me fascina la moto. Pero aparte de esto, también me gustó un deporte. Un deporte que se llama ese del karate. Logré dominar todas las artes marciales. Esa era mi ambición de que ser un joven que me gustaba divertirme. Pero yo no sabía más adelante qué me esperaba. Mucha gente hoy pueden tener sus ídolos. ¿Y sabe cuál era mi ídolo, hermano? En ese tiempo, a mí me encantaba ver la película de Bruce Lee. Me encantaba ver todo esto cuando pasaban en el cine. Me acuerdo del cine de Selen, de la Cruz, y del otro de aquí de San Pancho. Pasaban películas y yo me iba allá y hasta que 2 o 3 veces lo veía, lo repetía, para aprender todos los deportes, porque a mí me encantaba mucho el deporte. Pero siempre me hablaban de las cosas de Dios y yo ignoraba. No quería nada con las cosas de Dios. Decía yo, no, estos son para la gente esos que están locos, los hermanos, están locos los que hablan, los que predican. Y siempre hablaban. Recuerdo en ese tiempo cómo
el hermano pastor, el del hermano en el Gólgota, allí por San Román, el hermano Carlos Llane. Y me acuerdo de mi pastora, la hermana Soledad, que siempre me hablaban de la palabra de Dios, siempre estaban llamándome la atención, pero yo no quería yo nada con Dios. Mi papá, mi mamá estaban siempre atrás de mí y yo no quería yo nada. Era yo un joven rebelde, un joven que a veces no queremos escuchar el consejo de mamá ni de papá. A mí me gustó mucho el deporte, me gustó mucho correr en moto. Nunca me pasó nada correr la moto. Pero quiero decirte cómo Dios empieza a tratar conmigo. Recuerdo yo en una tarde que mi madrecita me dijo: José Luis, anda a comprar una lata de spray ahí en el barrio de San Pancho. Eran como las 3 de la tarde. Y recuerdo, hermanos, que ese momento, hermanos, yo agarré mi máquina y me fui a comprar la leche, pero yo no sabía que en ese momento venía un carro fuerte que yo al pasar me agarró de sorpresa, hermanos, y me levantó y caí inconscientemente. Ahí empiezo, hermanos, ahí empieza un tremendo cuadro donde la muerte me estaba ya llevándome. Recuerdo, hermanos, cómo me estaba oyendo, recuerdo que como un pozo, como círculos así, hermanos, me estoy yendo, hermanos. Pero siempre, hermanos, en mi conciencia, hermanos, en mi mente, hermanos, escuchaba lo que los hermanos hablaban, oraban allá en mi cama. Y dijo el doctor así: ya no hay remedio, no hay esperanza en este joven, solamente le damos 24 horas de vida, no hay esperanza. Yo, hermanos, cuando escuché esa palabra en mi mente, porque yo no estaba, ya no tenía, ya no había esperanza, hermanos. Tenía yo para respirar el aire, y aquí con la mano cruzado suero, hermano, y por acá, hermanos, estaba yo lastimado totalmente. Recuerdo que me estaba yo muriendo. Escuchaba a los hermanos, las hermanas, cómo oraban por mí. Y yo en mi pensamiento le dije: Señor, si tú verdaderamente existes, como dicen los hermanos, los aleluyas, existe, quiero que hagas un milagro en mi vida. Ahí empiezo, en mi mente pensaba. Y yo le dije: Señor, dame una oportunidad. Soy joven, no me quiero morir, Señor, por favor. Dame una oportunidad, Señor. Y quiero que, hermanos, yo lloraba, hermanos, y yo verdaderamente, cuando yo me acuerdo de lo que a mí me pasó, ahora le digo: Señor, no tengo palabras cómo expresarme. Si tú me das una oportunidad, Señor, yo te prometo con todo mi corazón que te voy a servir, Señor. Dame esa oportunidad. Dios me dio una oportunidad. Quiero recordarte, amigo, hermano, que me miran, que me escuchen. Dios me dio una oportunidad ahora, porque yo estoy muerto. Pero Dios me da la oportunidad de una vida, de volver una vida. Y si Dios me dio la vida ahora, yo lo aprovecho ahora. Voy a predicarte, Señor, voy a cantarte, voy a hacer lo que tú me digas. Yo estoy consciente de que yo ya no existo. Si Dios me dio una oportunidad, es para que yo hable y predique su palabra ahora. Y Dios me levanta. Hermanos, y aquí en la parte de mi cabeza tengo sumido el hueso. Por la desobediencia de no haber escuchado a veces la voz de tu mamá, de papá,
de no haber escuchado la palabra de Dios, y por eso me pasó esto. Pero sin embargo, Dios tuvo misericordia y me dio la oportunidad de vivir para ir y predicar la palabra de Dios. Y yo le hice una promesa: Señor, si tú me levantas, yo te prometo servirte todos los días en tu casa. Y aquí estoy ahora. Esto es una parte donde cómo Dios me sacó del fango, cómo Dios me sacó del mundo, cómo Dios me transformó, porque yo estaba perdido. Yo no quisiera que los jóvenes hoy se destruyan. Creo que hay muchos jóvenes que tienen conocimiento de Dios, que van a la iglesia, que van allá, pero todavía no se han cimentado, no han tenido la experiencia. ¿Qué es el amor de Cristo? Porque cuando nosotros tenemos el amor de Cristo, hay un cambio. Llegué en la casa, saqué toda la basura, quemé todos mis libros, quemé todas las fotos que yo tenía, los quemé. Quemé todo, hermanos, todos los chacos, y los guantes, llevé, tenía tantas cosas, mis plomos que me ponía en los pies, todo eso fue destruido. Hasta donde el enemigo me había cegado de tener tantas chucherías. Pero ahora Dios me libre de todas las cosas. Nace el hermano José Luis es un nuevo ministerio que Dios me ha puesto. Era yo joven y empiezo a tener el grupo musical. Formé mi grupo musical. Gracias a Dios compré todos mis instrumentos que yo necesitaba. Empezamos a ensayar, a practicar, y gracias a Dios formamos un grupo musical. Ese grupo se llamó Grupo Nueva Vida. Que el nombre de Dios sea engrandecido. Y nuestro grupo empezó a ministrar en todas partes. Pero a través del ministerio del grupo musical, hermanos, empecé a conocer a nuestros hermanos. Estuve con el grupo musical, con la Generación de Jesús, y que Dios bendiga al director, del grupo musical de Generación de Jesús, porque ellos nos apoyaron, porque ellos nos ayudaron, hermanos, tener cómo crecer más. Pero Dios tenía un plan más. Recuerdo que en el grupo musical nos hacía falta algo. Es como hoy muchos tienen el grupo musicales, pero no solamente es tocar, sino debe uno de profundizarse y conocer profundamente quién es Dios. Porque hoy todos le decimos, ¿conoces a Dios? Sí, lo conoce. Pero el día que tú tienes un encuentro con Dios, hay un cambio espiritual dentro de tu vida. Pero aquí está una cosa muy importante, hermano, mire, porque hay cosas muy importantes, quiero que ustedes sepan. Para ser pastor necesitas oír, escuchar el llamamiento de Dios. Porque hoy en estos tiempos, hermanos, a veces el líder, el pastor que está, te dice: tú vas a ser pastor, o te llama, tú vas a ser profeta, o tú vas a hacer esto. Y pregunto, ¿te puso Dios como profeta? ¿Te puso Dios como pastor? ¿Te puso Dios para esto? Pero si tú oyes la voz de Dios, van a salir. Va a ser algo grande en tu vida, porque Dios te va a usar. Yo le dije: Señor, si en verdad me estás llamando para esto, concédeme, Señor, 3 peticiones. Y si tú me concedes las 3 peticiones, Señor, yo voy a ir a predicar tu palabra, Señor, y me voy a someterme más. Y Dios me empieza a revelar.
me empieza a mostrar. Y quiero decirte que no me quedó más de irme al Instituto Bíblico para estudiar mi pastorado, para conocer profundamente las cosas más del Señor. Y lo hice 3 años internado. No es como hoy, que hoy ahorita nomás te dan un estudio y esto. No, tienes que someterte. Recuerdo, hermanos, que me dijo el director, bueno, si Dios te llamó para esto, ahora sí, vamos. Recuerdo que allá en Cancún, ahí por la calle 56, me dice, ahí hay una familia, ahí se va a ver cuántas almas vas a ganar para el Señor. No me entregaron una iglesia como hoy, que a veces los pastores hoy quieren tener una iglesia, ya con los miembros, ya. Ahí me mandaron. Y empezamos a abrir una célula. Y allí, hermanos, empezamos, y la gente escuchaba, y venían, y venían, y venían, y venían. Creció la célula. Se levantó la iglesia. Y ahí se formó otra iglesia y fue creciendo. Pero mi trabajo no era el pastorado. Yo tenía otro ministerio que Dios me ha dado, el evangelismo. Y ahí estamos. Recuerdo que allá en la parte de la Isla Mujeres fuimos a hacer campañas. De allí me fui a Cozumel. Y de allí me voy a Puerto Juárez. De allí me mandan a Carrillo Puerto, Chetumal. De allí, hermanos, empiezo a trabajar, a someterme. Recuerdo que el director de nuestro movimiento me dijo, hermano José Luis, usted tiene que irse a un pueblo. Usted va a trabajar allá. Así que se va usted con su esposa. Amén. Si Dios me llamó para esto, amén. Pues a eso vamos a trabajar, vamos a levantar esa obra del Señor. Y nos vamos. Mire, hermanos, hay una diferencia. Predicar en las ciudades y predicar en un pueblo, hay una diferencia. Allí. Y me mandan, hermanos, a una iglesia vacía. No había almas. Una iglesia que estaba vacía, hermanos. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó acá? Cuando yo salía a evangelizar allá en el pueblo, toda la gente me veían con una mirada tremendo. Y yo inocentemente, pues, recuerdo que había un hermano que le dicen el hermano Pedro, un hermano grande de pelo blanco. Me dice, pastor, váyase mejor. No le queremos en este pueblo. Fíjese, váyase. Porque los pastores que han venido acá han hecho daño al pueblo. Es algo tremendo. Mira, hermanos, ser pastor es algo duro que hasta yo lloraba amargamente, hermanos. Allá, hermanos, no había nada de comida. Recuerdo que ahí estábamos trabajando. Mi esposa compraba minza y lo hacía y lo tomábamos. En la casa donde estaba, hermanos, era una casa, hermanos, de coloché, de palo, hermanos, y de cartones. Pero veía ahí la serpiente como arriba de los guanos, cómo se paseaban, hermanos. No había nada que comer porque allí en ese lugar, hermano, era tremendo.
Tremendo, hermanos, que los hermanos nos cerraban la puerta, la gente nos cerraba la puerta y decía, ya llegó otro pastor. Pero yo le pedía a Dios, Señor, ayúdame. La gente no nos quería, hermanos. Había un hombre que le dicen, a lo mejor que él lo va a escuchar hasta allá, de la red. Se llamaba don Raúl Castro. Su esposa era doña Mimi. Pero había algo, hermanos, como Dios empieza a obrar. Tenía una hija paralítica. Ya había crecido su hija. Pero ese hombre me veía con tremendo, pero su esposa tenía conocimiento de Dios. Y ahí empezamos a cantarle allá en el pueblo, hermano. Ahí empezamos a cantarle. Un día salí a buscar mi leña, porque ahí no era leña. Fui a buscar mi leña para cocinar, hermanos. Y me dice el hermano negro, un hermano, hijo del hermano, me dice, cuidado, pastor, me dice. Y salió del monte un marihuano así, y me pasó el machete, hermanos. Yo por segundo logré agacharme, hermanos. Si no me agacho, me iba a volar la cabeza. Y dije, Dios mío, Padre Santo, está tremendo este lugar, pero aquí estoy, Señor. Y va a ver, hermanos, pero hay una cosa, va a ver. Yo sabía dónde vivía ese hombre, tenía su familia, tenía sus hijas, todo esto. Pero a las 6 de la tarde pasaba por el camino y ahí había un poste. Aquí lo voy a esperar. Me decía el hermano Pedro, vamos a poner la denuncia, hermano, vamos, no. Vamos. Cuando ve que viene el hombre, hermanos, caminando, y salgo en el encuentro. Y me ve y me dice, no, pastor, le pido que me perdone, discúlpeme. Y digo, ven para acá. Es que yo estaba perdido. Y ¿cómo me dices? Le digo, es que yo no sé qué me pasó, pero agarré, yo lo quería matarle. Pero ¿sabe qué, pastor? No me mete a la cárcel. Yo te prometo que voy al templo con mi familia, con mis hijos. Voy todos los días en el templo. Y yo le agarré la palabra, correcto, vamos. Y no voy a querer, hermano. Y así se empieza, hermanos, hermanos, a ganar almas para Cristo. Pero hay otra cosa. Allá, hermanos, allí trabajaba, yo, hermanos, trabajo embutiendo en la calle, así, esas casas, me pagaban 70 pesos. Me juntaba yo con los hermanos, a trabajar. Me enseñaron a sembrar chile, me sembraron esto. Pero había un hermano que también me prestó su terreno para sembrar mis maíces y mis calabazas. Ahí empecé a aprender allá, hermanos. ¿Qué cree, hermanos? Escucha esto, porque les digo, son experiencias bonitas que uno lo pasa, hermano, y por eso lo dice uno. Crecieron mis mazorcas grandes, hermano, bonito, crecieron bonito. Viene la plaga, hermanos, y barre con todo mi maíz, todo, hermanos, se le dejaron palillo. Y dice la gente del pueblo, ahí está, no, que es pastor. ¿Y por qué se comieron su maíz? No le deben de comer esto, no sé qué. Y la gente empezó a murmurar, empezó a atacarme y decir las cosas. Y de repente dejé un mes así. Cuando de repente viene el hermano, me dice, pastor, ya fue a ver a su milpa. Pues que lo voy a ver si ya se lo comieron todas las langostas. Vaya usted, pastor, y vea las cosas. ¿Y qué sabe qué, hermanos? Me agarro en bicicleta y me voy, hermano, porque ahí no sé cuántos kilómetros tiene eso, pero ahí en bicicleta. ¿Y qué cree, hermano? Quedé así admirado cuando vi que mis mazorcas estaban grandote creciendo, hermanos, y la gente empezó a mirar mi milpa, porque los demás perdieron sus milpas. Era el único que había, hermanos, salido mis mazorcas y unas calabazotas que habían en el monte. Y yo le dije a los hermanos, bueno, hermanos, si Dios me lo dio, voy a compartirlo con todos ustedes. Cuando la iglesia, cuando creció la iglesia, hermanos, vea esto. Allá en Cancún, unos hermanos me empezaron a regalar unos fluces y unas corbatas. Pero quiero decirte algo. Para tiempo de frío, hermano, hay un frío horrible, cálido, hermanos, que te tiembla y hasta tienen que meterte tronco
de palo, hermano, para que haya calor, hermanos, y no pases el frío, hermano, si no te mata el frío. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Que te lo lloré. Cuando venían los niños sin zapatos, descalzos, con su camisita, delgadito, dije entre mí, no puede ser. En ese momento, hermano, me quité mi corbata, me quité mi saco. Dije, si ellos están así, yo también voy a hacer como ellos también, hermano. Tengo que aprender. Quité mi saco. Y recuerdo, hermanos, que ese momento, hermanos, dije, voy a comprar pan allá, porque ahí hacen pan bueno allá en zona carretera. Y llevaba yo mi caja de panes y me iba a Cancún a vender. ¿Y sabe qué hacía, hermanos? Compraba yo ropa de bazar, zapatos, ropita, hermanos, y se lo traía a los niños, zapatos, todo eso se lo daba, hermanos. Y sabe que bendito sea el nombre de Dios, que ese pueblo, hermanos, me quiso. Hasta la fecha me siguen queriendo, porque cuando voy por ahí otra vez. Pero hay algo especial. Vino el hermano, otro hermano Juan, el hermano Juan, me fue a verme en la casa pastoral y me dice, pastor, voy a perder mi milpa. Y se lo digo de experiencia, hermanos. Me dice, voy a perder mi milpa, hermano. ¿Por qué? Pues se está secando. ¿Y qué quieres que se haga? ¿Quieres que oremos para el Señor, que Dios mande lluvia? Y vamos a orar, hermano. Lo metimos en el altar y empezamos a orar. Padre mío, te pido, Señor, que tú hagas un milagro, Señor, y caiga lluvia en su terreno del hermano Juan. Me acordé de Elías, cuando la nube negrita, hermanos, y mira, hermano, confirmado, hermanos, vi la nube, hermanos, en la dirección donde estaba su milpa del hermano, y le dije a mi esposa, va a llover. Hermanos, le oramos al Señor. Se fue el hermano como las 11, llegó el hermano, está golpeándome en la casa pastoral. Pastor, ¿qué cree? Cayó la lluvia, enchumbó todo mi milpa. Amén. Le hice una promesa a Dios, voy a hacer una acción de gracia. Ahí está, hermanos. Pero bendito sea el nombre de Dios, que Dios, hermanos, oye y escucha. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Dios nunca me dejó en vergüenza. Yo a veces pensamos, hermanos, que Dios no me iba a respaldar en mi milpa, hermanos. Dios no me iba. Ahí vemos, hermanos. ¿Y sabe qué, hermanos? Me acuerdo bien. Allá me enseñaron los hermanos a hablar en maya, porque yo no sabía maya, y me enseñaron allá los hermanos, porque ahí se le predica en maya. Son pocos los que hablan en español. Y hermanos, y ahí estamos. Por eso le digo, hermanos, el pastorado se sufre, llora aún amargamente, hermano, cuando tú estás pasando un momento duro, crítico. Yo a la vez decía, Señor, esto es algo tremendo, Señor. Decía, Señor, ya me metí en un gran problema, Señor. Y ahora, Señor, ayúdame, respáldame, Señor. No me dejes así, Señor. Porque si el Señor nos mostró, hermanos, sufrió el Señor por ti y por mí, dando su vida en la cruz del Calvario. Ahora que el Señor dio su vida en la cruz del Calvario, hermanos, y murió al tercer día, se levantó, hermanos. Ahora el precio está pagado. Porque en ese tiempo, hermanos, las iglesias no se podían, nadie podía entrar en la iglesia, solamente los sacerdotes y bien consagrados, hermanos. Porque si el sacerdote estaba mal, ahí caía. Por eso le amarraban una cuerdita, hermanos, y una campanita para ver si estaba vivo, y si no, lo jalaban, hermanos. Ahora Dios nos da libertad para poder entrar en un templo, para adorarle, alabarle y glorificar el nombre de Dios. Tú que me estás viendo, amigo mío, hermana, familia, acércate a Dios, pídele a Dios y vas a ver lo que Dios te va a dar, pero pídelo con fe, porque Dios te lo da. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Y Dios responde, pero tienes que poner tu mirada en Cristo Jesús. Dice la Biblia, dice Jehová Dios, si oyeras atentamente la voz de Jehová y guardaras mis mandamientos, el Señor te va a bendecir de una manera maravillosa. Yo le pido a Dios, Señor, yo solamente te pido algo. Dame, Señor, sabiduría, entendimiento y conocimiento para poder hablar
y predicar tu palabra, Señor. No soy un buen hombre, teólogo, un hombre que dan pura enseñanzas, sino yo soy una persona que, como Dios usó a Moisés, y le digo: Padre mío de la gloria, ponme palabras en mi boca, yo haré lo que tú me digas. Porque a veces, hermano, yo le digo, salimos de un instituto bíblico, estudié 3 años, pero hermano, nos preparamos en todo esto, pero a la hora de predicar, Dios te cambia tu mensaje y predica lo que el Espíritu Santo te da. Y ahí empieza. Te va a usar, te va a bendecir grandemente, porque yo lo viví en carne propia. Y otra cosa te voy a decir, hermano, del Evangelio. Allá en el kilómetro 65 por allá de Cancún, por parte, hermano, nos metimos a una montaña con el pastor, el hermano Escalera. Y tenía un carro que le dicen el buggy. Hermano, y en ese momento, hermano, me dice: vamos a predicar. Escuchen, vamos a predicar allá. Y nos fuimos los dos. Nos metimos en un pueblo, hermanos. Nunca había entrado el evangelio allá. Recuerdo, hermanos, que en ese momento llegamos para hablar y predicar la palabra de Dios. ¿Y qué creen, hermanos? Vinieron las autoridades, nos agarraron, hermanos, y nos metieron en la cárcel por predicar la palabra de Dios. En los cuartos donde estaba oscuro, hermano, había mosco. Yo llorando le decía: Señor, es duro ser el pastor, de llevar tu palabra. Es duro, Dios mío. Recuerdo que como a las 10 de la mañana, hermanos, nos soltaron, hermanos. Por eso cuando yo me vine aquí en Campeche, hermanos, me mandan, escuche esto, me mandan acá. Empiezo la célula aquí por Canisté. Hermanos, nos venimos en cero. No nos trajimos nada. Recuerdo, hermanos, que el hermano Celso nos dio un terreno, una iglesia, hermanos. Cuando empiezo allá en Zamulá, hermanos, me lo dio. De repente viene y me dice: pastor, voy a vender el templo, el terreno con la casa. ¿Y en cuánto? 200,000 pesos. Recuerdo que, hermano, hablé con los hermanos y digo: hermano, no tenemos dinero para comprar el terreno, pero tenía un terrenito que mi madrecita me había dado en la colonia La Esperanza. Recuerdo, hermanos, y le dije a mi esposa, que Dios bendiga a mi esposa, una esposa que es yucateca, pero es muy humilde, sencilla, hermanos, ama a Dios. Y le dije: ¿sabe qué, mi amor? ¿Qué te parece si vendemos el terreno y compramos el templo que están vendiendo? Amén. Pues, hermano, para no alargarlo más, se vendió el terreno y vendí mi carro, que es lo único que tenía yo, un carro. Y lo logramos obtener. Pero mire el enemigo cómo trabaja. De ahí de Zamulá hay tanta envidia, hermanos. ¿Cómo es posible que hay pastores que a veces son celosos, que no quieren que se abra otra iglesia, hermano? Hay que motivos. Y llegaron y le ofrecieron dinero al hermano. Y hermano, y el pastor vino y me dijo: pastor, no se lo voy a vender. Si usted lo quiere, se lo voy a dar en 400,000 pesos. Fíjense hasta dónde llegó la maldad. Ahora, yo dije: pero pastor, yo ya vendí mi terreno, ya me quedé sin nada, ya vendí mi carro. ¿Por qué motivos? Recuerdo que el licenciado Mingual, porque se hizo toda la escritura, hermano, ya se había hecho para que me lo vendiera, pero faltaba firmar. Pero ahí fue, hermano, cuando se paró el Señor: yo no te lo voy a vender. No había firmado nada, ya estaba hecho todo. Y la gente lo quería de allá, porque está en buen lugar, está el paso, hermanos. ¿Y qué creen, hermanos? Logramos al Señor. Me dice el licenciado, fíjense, fue movido por Dios. Un licenciado que pues no tiene mucho conocimiento de Dios. Y me dice: hermano, vámonos,
agarró la libreta y vámonos a la casa del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vámonos. Nos fuimos. Y de repente no había llegado a su casa, le esperamos un ratito hasta que asomó yo. Llevé los 200,000 pesos. Hablamos, venimos por el terreno, por la casa y estos motivos. Entendió el hermano. Pase una vez a firmarlo. Y yo le dije, licenciado, por favor, vea que todo esté en orden, porque una firma que tenga, eso nos pueden traer problemas. Por la gloria de Dios, hermanos, se logró. La casa de Dios que está ahora, que es la iglesia de Pentecostés, Cristo te salva. Yo, en mi iglesia, soy responsable. Por eso tengo que decirle, de hablarles y decirle, prepárense porque Cristo viene pronto. El amor de Dios es tan grande, tan maravilloso es, hermano. Por eso le digo, yo he pasado tantas pruebas, tantos problemas, tanto difícil, pero al final Cristo me levantó. No me importó a mí vender mi terreno, no me importó vender mi carro, no me importó, hermanos. ¿Y sabe qué? Yo me quedé, no tengo casa. Cuando me vine aquí, hermanos, ni una cuchara, ni un plato me traje. Y yo vivo por fe, porque yo trabajo aquí en Campeche también. Aquí trabajo, yo no tengo un sueldo. Papá Dios es el que me sostiene. Por eso le digo, tenemos que trabajar para que Dios nos pueda bendecir de una manera maravillosa. Pero parte por parte así le he dado mi testimonio para que más o menos ustedes me entiendan, hermanos. Porque si yo te logro contar cómo está esto, no me voy a llevar un buen rato. Pero hermanos, y tuve una experiencia de que cuando dice la Biblia, aprendí de mí que soy manso y humilde. Y aprendí en el pueblo la humildad, el amor de querer a mis hermanos. Y por eso me gozo ver cómo la iglesia se ha levantado. Ahora que tenemos nuestra iglesia, la iglesia Pentecostés Cristo te salva, no te hablo religión. Religión no te salva ni te va a cambiar nada. Porque a veces hablamos religión, no te trae nada bueno. La única religión que te puede cambiar es esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la puerta. Cristo es la salvación. Él viene por ti. Prepárate para ese día del encuentro con Jesucristo. Ojalá quiera Dios, hermanos, que sigamos adelante, hermana, y sigamos creciendo en Dios. Y quiero decirles, si algún día ustedes quieren visitarnos, nos encontramos en la calle 6, allá, hermanos, y ahí 9, por cerca del seminario, enfrente de la panadería Chávez, ahí está la iglesia. Son bien recibidos, hermanos, y tenemos culto solamente los martes y los jueves y domingo, porque los viernes tengo clamor de oración. Así que Dios me lo bendiga de una manera maravillosa. Dios los guarde, les cuide, hermanos. Y si ustedes vieron este video, hermanos, compártalo en mi parte de mi testimonio, hermanos, cómo pasé, hermanos, momentos duros, difíciles, pero al final Dios me dio la victoria, hermanos. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide. Aleluya. Amén. Qué hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio. Hemos podido escuchar a través de este testimonio cómo hay un Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Un Dios que rescata, que cambia y transforma vidas a través de ese llamado que Él tiene para cada uno de nosotros, de esa misericordia que Él guarda con todos los que le aman verdaderamente, con un corazón ferviente, lleno de fe. Es verdad que el camino del Evangelio no es nada fácil, porque si nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, vino a la tierra y los suyos no le recibieron, ¿cuánto más nosotros que estamos día a día peleando por esas almas que aún andan extraviadas, que viven en tinieblas? Pero hoy tú has tenido la bendición de poder escuchar esta bonita historia que no solamente nos muestra la gloria del Señor, sino también el sufrimiento de un hombre que le creyó al Señor.
que aún importando toda circunstancia adversa, todo estaba en su contra, que tuvo que sufrir en carne propia, estar al filo de la muerte para poder entender y comprender que tenía un llamado de parte de Dios. Muchas veces no queremos escuchar, no queremos oír y cerramos nuestro entendimiento, cerramos nuestros oídos, pero ahí está el Señor con sus brazos de amor diciéndote: hijo, aquí estoy yo tengo grandes cosas para tu vida. Por ello, si tú has escuchado esta palabra, este mensaje y ha llegado a tu corazón, es el tiempo para que hoy dejes entrar al Señor Jesucristo en tu vida. Y así como Él lo ha hecho en la vida del pastor José Luis, así también Él tiene el poder y la autoridad para transformar tu vida. No estás solo. Jesucristo está contigo. Él te ama y está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Espero que nos acompañes en un próximo programa. Recuerda compartir, darle un like y activar la campanita de notificaciones. Estaremos trayendo para ti más testimonios. Testimonios que edifican vidas. Que Dios te bendiga. Te saludamos desde la ciudad de Campeche, Campeche. Hasta pronto. Bendición.